Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana, con toda la información que usted necesita saber. Es un gusto para mí acompañarlos nuevamente en esta emisión. Marco Antonio Bravo se encuentra en el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, donde más adelante entrevistará a Ricardo Patiño sobre varios temas de interés nacional, entre los que destacan la protección al ecuatoriano sobreviviente de la matanza en México, las relaciones entre Ecuador y Colombia y la visita oficial que realizará el mandatario ecuatoriano a Corea y Japón. Empezamos de inmediato con el desarrollo de la información. Después de planificar los mecanismos de ayuda para Haití, llegó el momento de hacer efectiva la asistencia que UNASUR ha gestionado desde la última reunión por este tema, efectuada el pasado 9 de febrero en Quito. El jefe de Estado ecuatoriano y también presidente pro tempore del organismo regional visitó la nación para evaluar esta misión y planificar los destinos que tendrán los primeros $100 millones desembolsados. 8 meses después de la catástrofe que destruyó Haití, el país luce así. Es evidente que las secuelas del sismo que mató a más de 200.000 personas tardarán mucho tiempo en desaparecer. Sin embargo, y ante la latente emergencia, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, activó inmediatamente después de la tragedia su contingente operativo y empleó todos sus mecanismos de apoyo humanitario con un objetivo esencial: reconstruir Haití. Tras algunas reuniones de planificación, el grupo regional decidió gestionar la ayuda mediante un primer fondo de $100 millones provenientes de los países que conforman la agrupación. El pasado 31 de agosto, el mandatario ecuatoriano Rafael Correa, quien ejerce además la presidencia pro tempore de la UNASUR, viajó a Haití con el fin de rendir cuentas de los fondos mencionados y coordinar su gestión operativa conjuntamente con el gobierno haitiano presidido por René Preval. Quiero decirles que hemos cumplido con ese compromiso. Existe un 65% de fondos desembolsados sobre lo comprometido. Después de este año nos hemos comprometido a destinar $200 millones adicionales para los diferentes proyectos de reconstrucción en Haití. Remercions également chacun des pays qui, en plus de leur contribution à l'UNASUR, contribuent également à leur propre compte à la récupération de Haití. Y queremos dar las gracias a cada uno de los países aquí presentes que, aparte de su aporte a UNASUR, también contribuyen de forma particular a otros proyectos en el desarrollo de Haití. Para encaminar este desembolso, el grupo creó la Secretaría Técnica de la UNASUR en Haití, que estará en manos de Rodolfo Matarolo y tendrá 5 delegados de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela. En même temps, le plan d'acción que le gouvernement a proposé à l'UNASUR doit être rempli d'une façon rapide y eficaz. Al mismo tiempo, el plan de acción que fue proponido a UNASUR debe ser cumplido de una forma rápida y eficaz. Primero, acompañar técnicamente al gobierno de Haití, a los ministerios de Agricultura, el Ministerio de Planificación, el Ministerio de Gestión de Riesgos, que en su plan de acción tienen 3 líneas prioritarias. Una es todo lo que correspondiente a seguridad alimentaria, agricultura. El segundo es reducción de riesgos y vulnerabilidades en el tema sobre todo de inundaciones, huracanes, y tercero es fortalecer las capacidades nacionales en el marco de estos 2 primeros. Esta instancia se encargará de administrar y ejecutar los fondos financieros de UNASUR que forman el denominado Plan de Acción que lo diseñó soberanamente el gobierno de ese país. Queremos inaugurar una nueva forma de cooperación. Nous voulons inaugurer une nouvelle formule de coopération, une nouvelle forme de coopération. Una cooperación sur-sur. Une coopération sud-sud. Con la conciencia plena de que los protagonistas de la reconstrucción de Haití no son los cooperantes, es el pueblo haitiano. Parte de la ayuda que Ecuador presta al azotado país centroamericano se traduce también en la reconstrucción de su vialidad, para lo cual la Compañía de Ingenieros Militares del Ecuador se encuentra desde hace 66 días en Lambert, provincia de Artibonit, ejecutando además tareas de apoyo en el tema agrícola. La ayuda de la UNASUR para el pueblo de Haití continúa. La visita del presidente Correa
En esta fecha justamente se ha dado en ese sentido. Los resultados son positivos. Desde Haití, con cámara de Vinicio Betancourt, Santiago Duque, El Ciudadano TV. El Ministerio de Coordinación de la Política es el encargado de construir espacios interinstitucionales democráticos, de participación y diálogo. Es el puente entre el Ejecutivo y la Asamblea Nacional, gobiernos autónomos u otros actores sociales. Santiago Duque nos muestra los principales logros de este Ministerio Coordinador durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. El Ministerio Coordinador de la Política tiene como meta la articulación de la gobernabilidad del Ecuador entre varios sectores de la sociedad. El logro más importante de esta cartera de Estado desde su creación en este gobierno ha sido el alto grado de participación y coordinación intergubernamental. Tenemos 22 leyes aprobadas en este periodo de un año de manera conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo en nuestra calidad de colegisladores, leyes muy importantes como la ley de deportes, la ley de participación ciudadana, la ley de hidrocarburos, la ley de empresas públicas, en fin. Con la articulación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se ha logrado, por ejemplo, la aprobación de varias leyes importantes y la creación de instancias como el Banco del Sur y el Sistema Único de Compensación Regional, además de una correcta rendición de cuentas. El Ejecutivo ha rendido cuentas permanentemente a la Asamblea. Somos respetuosos de su rol de fiscalización. Y vea usted que han existido más de 200 comparecencias y 2.500 expedientes informando a la Asamblea por parte de los diferentes ministerios. Así, los proyectos más importantes con los que se está trabajando actualmente son la reforma a la Ley de la Función Legislativa, el Código de la Producción, la Ley de Seguridad Social, entre otros. Desgraciadamente, la oposición básicamente se ha puesto en un plan de obstrucción de las leyes, de oposición sin alternativas. Nosotros en general no conocemos propuestas alternativas de la oposición y eso es empobrecedor en el panorama político, ¿no? Otro aspecto que Doris Solís destaca es la coordinación general de varios procesos de integración y diálogo que han dado buenos resultados. Distintos niveles de gobierno debemos ir a la construcción de un Estado democrático, un Estado transparente, un Estado participativo, un Estado intercultural. Y esos son temas políticos fundamentales que ahora con esta potestad que tenemos nosotros desde el Ministerio, a partir del decreto 410 que el presidente emitió y nos encargó esa coordinación, yo lo he puesto como una de las agendas compartidas con alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. En Quito, Santiago Duque, El Ciudadano TV. La inversión en turismo, infraestructura vial y seguridad que el Gobierno Nacional ha realizado en Esmeraldas fue destacada por autoridades locales y habitantes de la provincia verde ante la llegada del presidente Rafael Correa y su gabinete de ministros a esa localidad el pasado 27 de agosto. El jefe de Estado emitió su enlace ciudadano desde la parroquia Borbón del cantón Eloy Alfaro, mientras paralelamente los ministros atendieron los requerimientos de la comunidad en los gabinetes sectoriales. Andrés Reliche siguió de cerca las actividades de los funcionarios y nos presenta un informe. Durante el gabinete itinerante que se desarrolló el pasado viernes 27 de agosto en la parroquia Borbón, cantón Eloy Alfaro, a 128 kilómetros de la cabecera cantonal Esmeraldas, se destacó el enorme potencial turístico, natural, histórico y gastronómico de la zona norte de la provincia. Más temprano, durante una entrevista con medios locales, el primer mandatario resaltó la histórica inversión en obras de infraestructura vial en la provincia. La inversión es histórica, ¿no? El que lo quiera negar es un necio o un mala fe sin límite. Por ejemplo, todo el sistema de puentes, porque no es solo el puente sobre el río Esmeraldas, son 4 puentes y toda una circunvalación de casi 9 kilómetros que se ha hecho en la capital provincial, pero que beneficia a toda la zona, sobre todo a la zona norte. Por su parte, el ministro del Interior, Gustavo Yalc, destacó las estrategias de seguridad aplicadas por el régimen que han permitido disminuir significativamente el índice delictivo. Hemos construido varios destacamentos importantes aquí en el cantón Eloy Alfaro principalmente, como es el destacamento en La Tola, el destacamento en Limones, que han significado reducciones importantes de todos los delitos en esas parroquias, en esos cantones. Como es característico, durante sus visitas a las localidades del país, el presidente Correa y su gabinete de ministros escucharon las inquietudes de las autoridades seccionales de la provincia. Paralelamente, se instalaron los gabinetes sectoriales, que son espacios en los que los ministros atienden directamente a la población. En esta ocasión se establecieron 3 mesas de trabajo,
educación, área social y sectores estratégicos. Porque primera vez en la historia viene la ministra a una parroquia como Borbón a atender las necesidades de educación. Nosotras las contratadas también estamos muy orgullosas, felices de que esté la ministra aquí porque ya nos va a dar solución a nuestro pago. Más tarde, durante el enlace Ciudadano 185, el jefe de Estado expresó la voluntad para restablecer las relaciones con Colombia. Jamás olvidaremos lo que ocurrió el 1 de marzo del 2008, pero sin olvidar el pasado, miraremos hacia el futuro y vamos a restablecer las relaciones con Colombia por el bien de nuestros países y de nuestros pueblos, pero siempre en un marco de dignidad, de justicia, de soberanía, de respeto. En otro tema, advirtió que no se permitirá la minería ilegal. Porque no permitiremos que esa minería ilegal destruya ni los ríos de Esmeraldas, ni los de Zamora, ni los de Pastaza, ni los del Napo. Aquí no permitiremos que suceda lo que ha ocurrido en otros países, que hay regiones que no controla el Estado, sino ciertas mafias, ciertas organizaciones al margen de la ley. Aquí habrá intervención de la fuerza pública para establecer la ley y el orden en cada rincón de la patria. Así que esos mineros ilegales que están contaminando nuestros ríos, de una vez, antes de que los desalojemos con la fuerza pública, a recoger su maquinaria y a salir de nuestros hermosos ríos y selvas ecuatorianas. Andrés Reliche, El Ciudadano TV. Usted puede escuchar El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador en su frecuencia 600 AM, por Radio Pública y sus 5 frecuencias, 100.9 Quito, 105.3 Guayaquil, Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. También nos retransmiten simultáneamente en Riobamba, TVS Canal 13 y Radio Río 95.7, en Cañar y Azuay, Unción TV Canal 25, y en Manabí Capital TV canales 24 y 28. Después del corte escucharemos el testimonio del ecuatoriano que sobrevivió a la matanza en Tamaulipas, México, y les contaremos acerca de los acuerdos a los que llegaron los cancilleres de Ecuador y Colombia durante el encuentro que tuvieron en Ipiales. Sobre este y otros temas, Marco Antonio Bravo entrevistará al canciller Ricardo Patiño. Ya volvemos. El ecuatoriano sobreviviente a la matanza en Tamaulipas, México, se encuentra desde esta semana en Ecuador bajo la protección del gobierno nacional y recibiendo la atención médica necesaria para su recuperación. Su familia, que fue abiertamente identificada por varios medios de comunicación, también cuenta con resguardo. Y ahora ya estoy regresando, gracias a Dios, no pasa nada. Quería llegar donde mi papá, pero no pude. El compatriota llegó a territorio ecuatoriano alrededor de las 3 de la mañana del pasado lunes a bordo del avión presidencial. Posteriormente fue trasladado a un sitio seguro, donde recibe atención médica bajo la protección del gobierno nacional. Que por favor no se den a la tarea de buscarlo al sobreviviente. Por favor, no le hagan daño. Yo sé que todos compartiremos, todos nosotros compartiremos que él está en un gravísimo riesgo. Francisco Blake, secretario de Gobernación mexicano, estuvo a cargo del traslado del ecuatoriano desde el centro médico donde era atendido hasta el hangar aeronaval mexicano, donde lo esperaba el ministro coordinador de Seguridad, Miguel Carvajal. El funcionario mexicano dio a conocer además que su gobierno, en coordinación con el ecuatoriano, diseñan políticas migratorias conjuntas. Que nos permitan tener mejores controles con características más humanas. El ministro Carvajal, por su parte, exhortó a los ecuatorianos a evitar salir del país de manera irregular. Debemos tener plena conciencia, y este es el segundo tema, de los riesgos a los que están sometidas las personas que de manera ilegal, a través de coyoteros, buscan un ingreso vía México a Estados Unidos. Les digo a todos los ecuatorianos que ya no viajen más, porque los Zetas están matando mucha gente. Gracias a Dios yo me salvé, pero todos murieron. Sí. Mis amigos, mis amigas, a todos los mataron. Freddy es sobreviviente de la matanza, 72 indocumentados en el estado de Tamaulipas, México. Sí,
Había una mujer embarazada como 9 meses o 10 y con una niña, pero a ella no lo mataron, no sé a dónde se lleva. Como 4 personas quedamos salvadas. Según investigaciones, fue perpetrada por el grupo Los Zetas, comandos del ejército mexicano entrenados para el combate de narcotráfico y que se separaron de sus filas sobornados por los cabecillas del Cartel del Golfo, red de narcotráfico a la que protegían. Desde hace un año los Zetas se separaron del cartel y con ello se declaró una guerra por disputa de territorio. Tienen alta capacidad operativa desde el punto de vista militar y policial, tienen alta capacidad de fuego, no pueden ser controladas por el Estado mexicano. Autoridades ecuatorianas pusieron a disposición de los ciudadanos que tengan familiares que hayan salido con coyoteros en el último mes el teléfono 022 40 30 88 para que puedan proveer de información que ayude a la identificación de posibles ecuatorianos en la matanza. En Quito, Yocondalor, El Ciudadano TV. Ahora nos vamos hasta el Palacio de Najas, sede de la Cancillería ecuatoriana, donde Marco Antonio Bravo entrevistará al ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño. Adelante, Marco Antonio. Nos encontramos en el Palacio de Najas, es la sede de la Cancillería del Ecuador, para conversar en los siguientes minutos con el canciller de la República, Ricardo Patiño. Con él vamos a evaluar varios aspectos del trabajo de la Cancillería ecuatoriana y vamos a entrar en materia en este momento con un tema que es fundamental. Primero, canciller, gracias por aceptar este diálogo con el ciudadano. Uno de los temas fundamentales en los últimos días ha sido esta masacre que se produjo lamentablemente en México. ¿Cuál es su evaluación después de que incluso el canciller de Honduras descalificó ciertas declaraciones del presidente Correa? A ver, en primer lugar, rechazar en forma rotunda una acción incalificable, que se va contra toda norma, contra todo principio de respeto al ser humano. El hecho de que bandas criminales hayan asesinado prácticamente sin ninguna razón, solamente por la información que tenemos, porque le pidieron a algunas personas incorporarse a actividades de sicariato y le dijeron que no. Los mataron uno a uno. Esto es una acción que tenemos que rechazar frontalmente y que tenemos que trabajar como gobiernos de los países del mundo para ir superando, para ir terminando con una situación de esta naturaleza. Por otro lado, comentarle que el ciudadano ecuatoriano que se salvó afortunadamente de morir en esta masacre ha sido apoyado por nuestro gobierno como debería de ser, por nuestro pueblo. Con todas las garantías. Con las garantías, claro, hemos cuidado su salud y también agradecemos al gobierno mexicano por haberlo cuidado, por haberlo protegido en su momento cuando él apareció después de escaparse de la situación que vivió. Y bueno, el gobierno del Ecuador tenía que cuidar no solamente su salud física, sino también crearle las condiciones adecuadas para que él pueda estar con su familia. Tiene una esposa que está embarazada, tiene una familia con la que debería estar para poder recuperarse del shock psicológico que significa haber vivido una masacre así directamente, haber sido parte de los, digamos, de las personas que iban a ser asesinadas y que por un milagro realmente se salvó. De tal manera que nos hemos preocupado de traerlo al Ecuador, de cuidar de su seguridad también, y eso es importante para que los ecuatorianos sepamos que los gobiernos son gobiernos que deben estar con los ciudadanos, especialmente en los momentos de mayor dificultad y de mayor dolor. Ahora, usted me comentaba también sobre las declaraciones de un funcionario del gobierno ilegítimo de Honduras. Nosotros rechazamos también frontalmente declaraciones de este ciudadano que son desmentidas inmediatamente además por el gobierno de México, que acaba de, digamos, el mismo día de ayer ha ratificado la información del presidente acerca de que hay también un sobreviviente además del ciudadano ecuatoriano, y nosotros interpretamos estas declaraciones de este señor que representa a la Cancillería de un gobierno ilegítimo no reconocido, que por el hecho, una respuesta de esta naturaleza corresponde al hecho de que nuestro gobierno democrático, el gobierno ecuatoriano, que es un gobierno democrático y que lucha por los principios democráticos en el mundo y en América Latina en particular, no ha reconocido a ese gobierno, el gobierno de Honduras,
porque ese gobierno evidentemente ha mantenido en la impunidad a los responsables del golpe de Estado. Es fruto de un golpe de Estado y además de eso no da garantías de que la democracia esté instaurándose en ese hermano país. Lo lamentamos por el pueblo hondureño, pero es una realidad y esa reacción obedece simplemente al hecho de que el Ecuador ha tenido una posición, yo diría que junto con algunos otros países de América Latina, y no quiero mencionar a cuáles porque no quiero hacer referencia a ellos lo harán por su cuenta, pero el Ecuador ha tenido una de las posiciones más firmes en no reconocer a ese gobierno hasta que no se demuestre efectivamente que las condiciones de respeto a los derechos humanos y de consolidación de la democracia allí pueden existir. Ahora, canciller, UNASUR, que es un espacio democrático de los pueblos de Sudamérica y que ha venido recuperando un rol internacional importante y una presencia reconocida en el mundo, podrá comenzar a discutir a fondo este tema del sicariato y también de la presencia masiva de sudamericanos, latinoamericanos que buscan el sueño americano todavía y que tienen este tipo de consecuencias. Bueno, la mejor manera de evitar esos problemas es logrando crecimiento, desarrollo y justicia en nuestro subcontinente. Y esta es una de las principales razones de ser de UNASUR, lograr desarrollo, lograr equidad, justicia, ambiente de felicidad en nuestra región. Y por eso hay tantas actividades que hemos desarrollado en UNASUR tendientes a lograr eso, pero también, mientras tanto, en la medida en que de todas maneras hay población que sigue migrando, aunque en el Ecuador, debo decirle algo, se ha comenzado a producir una disminución en esa tendencia, incluso una reversión en algunos momentos, de que ya no es menos la gente que se va que la gente que regresa. Esto a buena hora porque significa... Maneras, hay ecuatorianos que siguen pensando que pese a todo esto... Sobre eso hay que decir dos cosas. En primer lugar, pedirle a los ecuatorianos y a las ecuatorianas y en general a los ciudadanos latinoamericanos que eviten correr riesgos tan grandes. La gente no lo sabe, pero hay que decírselo. En el mundo hay bandas delincuenciales que se disputan territorios para distintos tipos de negocios ilícitos y se los disputan. De tal manera que por esos territorios por los que la gente tiene que transitar para ir a otro país y tiene que transitar en forma irregular, sin los papeles en regla, etcétera, tiene el riesgo de que se aprovechen de esa situación de fragilidad de ellos para chantajearlos, para obligarlos a cometer asesinatos o obligarlos a ser portadores de saquitos de droga y de ponerlos en tremendo riesgo. Que formen parte del crimen organizado. Pudiera ser, claro, pudiera ser que lleguen finalmente al país de destino, en donde también posiblemente van a tener problemas. Yo creo que los ecuatorianos debemos de pensar que aquí hay oportunidades. Es difícil, no podemos decir que se han solucionado los problemas, pero cada vez hay mejores condiciones para poder trabajar, buscar un trabajo y vivir en su propio país, con su propia familia, y no correr los riesgos enormes que están corriendo muchos ciudadanos al ir fuera del país. Y por supuesto, UNASUR sí debe, y lo está comenzando a hacerlo a través de su organismo, su Consejo Suramericano de Defensa, debe de también proteger a los ciudadanos, debe de hacer un trabajo coordinado. ¿Y hay una acción concreta que responde a lo que sucedió en México, por ejemplo, respecto a organizar mecanismos para evitar este tipo de circunstancias? Claro, UNASUR está planteándose entre sus objetivos, entre sus mecanismos, la coordinación de las labores de inteligencia y de apoyo mutuo entre los organismos de defensa y policiales de nuestros países. Esto sirve para lograr una mayor eficiencia en el trabajo de los organismos de seguridad. Pero también es necesario que la contraparte, en este caso Estados Unidos, tenga alguna participación también. Sí, lo puede tener. Nosotros creo que tenemos que basarnos en nuestras fuerzas. Yo creo que hay un gran desarrollo profesional en los organismos de seguridad de nuestros países y tenemos que consolidar esas capacidades internas. Hemos trabajado en capacitación, en recursos técnicos, en equipamiento,
Todos los países individualmente han hecho alianzas militares con distintos países desarrollados y yo creo que ya vamos teniendo capacidad para trabajar entre nosotros, para organizar digamos, la sinergia entre las capacidades de nuestra región para defender la seguridad de nuestra región y también, digamos, la seguridad ante posibles agresiones externas, que esperamos que nunca sucedan, pero también especialmente ante el crimen organizado. Eso es una tarea que está comenzando a hacerse con un poco más de fuerza ahora. Canciller, cuando usted llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores de la Cancillería, en algunos sectores políticos de oposición al gobierno había dudas respecto a los resultados concretos que se van a hacer, sobre todo porque usted no tenía esa trayectoria y experiencia como en Relaciones Exteriores en el Ministerio. Sin embargo, los resultados han sido diferentes. Hay una amplitud de relaciones de Ecuador que no solamente se ha concentrado con los países de Estados Unidos o algunos países europeos, sino que se han abierto opciones con países de diversos sectores y sitios del mundo. ¿Cuáles serían los principales ejes de su gestión como canciller y en qué medida eso ha contribuido a que el Ecuador sea mucho más visible a nivel mundial? A ver, en primer lugar, me tocó y apenas llegué a la Cancillería, trabajar junto con el presidente, apoyar al presidente en la reacción inmediata de UNASUR y de los países de América del Sur ante el devastador terremoto de Haití. Esto nos puso a trabajar inmediatamente, había que hacerlo enseguida. Yo entré el 28 de enero y el 9 de febrero ya habíamos organizado en muy pocos días la cumbre UNASUR Haití para respaldar a ese pueblo. Después podemos comentar, si usted gusta, algo más sobre ese tema. Y luego ir consolidando la relación con América del Sur y con América Latina. Muy pocos días después hubo una reunión en Cancún para ir constituyendo, este es un trabajo que venía de antes por supuesto, pero hemos ido trabajando mucho para decidir la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que pocos días después de que yo también ingresé a la Cancillería, se consolidó en Cancún con el trabajo conjunto con los demás cancilleres. Y posteriormente hemos trabajado en algunas áreas importantes. Una de ellas es ampliar la relación con otros países a los que antes no se los miraba. Incluso algunos vetados como Irán. Perdiendo así muchas oportunidades. Hemos trabajado en consolidar las relaciones con Irán. Ahí había muchos temas operativos que no se habían acabado de completar. Estamos preparando ya nuestra visita a los países del Medio Oriente. Lo haremos en 2 semanas más aproximadamente. Estamos trabajando también en consolidar nuestras relaciones con Asia. Hemos visitado China, hicimos una visita de trabajo de 1 semana a China, hemos consolidado nuestra relación política y también fortalecido la relación financiera con China, que es importante. Con todo esto, canciller, ¿China se convierte ya en socio comercial del Ecuador? Se va consolidando con ellos una relación que antes no teníamos prácticamente, porque con China teníamos 30 años de relaciones diplomáticas, pero no se había convertido esa relación diplomática formal, digamos, en aterrizar en la relación directa, comercial, financiera, productiva. El desarrollo que ha logrado China en estos últimos 30 años con un crecimiento, una tasa de crecimiento promedio de entre el 8 y el 11% es impresionante. Ahora se convierte ya en el segundo país. Claro, es la segunda economía más grande del mundo. Todavía le falta mucho, por supuesto, para hablar de que es una economía desarrollada. Tiene polos de desarrollo, pero el crecimiento, el nivel de crecimiento, la velocidad de su crecimiento, la profundidad de su crecimiento, nos obliga, porque sería una irresponsabilidad, sería estar ciego en el mundo, de no ir y consolidar una relación que políticamente es una relación, digamos, más o menos consolidada con ellos, y de no convertirla y no aprovechar esa relación con China para plantearle al gobierno chino y a la sociedad china que invierte en nuestro país, que pueda ser un financista de obras de importancia estratégica como el Coca-Cola Sinclair y como algunos otros proyectos estratégicos de desarrollo que nosotros tenemos de infraestructura, y también de ampliar
nuestra relación comercial. Ahora, con esto, canciller, se responde también a una de las críticas que decían que lo imprescindible para el desarrollo del Ecuador era firmar tratados de libre comercio con Estados Unidos y con la Unión Europea. Nosotros no queremos seguir siendo simplemente exportadores de productos primarios o exportadores de productos que extraemos de la naturaleza. Queremos ser una economía de inteligencia, una economía del conocimiento. Queremos tener una economía de servicios. Queremos aprovechar nuestra biodiversidad. Y para eso tenemos que traer tecnología extranjera, aprovechar lo que se llama la transferencia tecnológica y también la tecnología aplicada, o sea, convertir ese desarrollo tecnológico de otros países en conocimiento para nosotros aprovechar nuestras potencialidades, nuestro turismo también. Correcto. Tenemos que aprovechar y traer inversiones para el turismo, para un turismo que genere desarrollo, por supuesto, pero eso lo tenemos que construir nosotros. Y evidentemente, si nosotros solamente tenemos la relación con los Estados Unidos o con los países europeos, que no la podemos, por supuesto, y no la debemos de menospreciar. Porque además son socios comerciales importantes. Son importantes, pero no podemos quedarnos solo en eso. Porque en la medida en que tienes solamente una oportunidad, y la gente sabe, los países conocen, que solamente tienen una relación con determinados países, entonces te pueden imponer condiciones. ¿Qué es lo que pasó en el caso de China? Y lo digo en forma concreta, cuando veíamos que no avanzaba la negociación con China, el presidente de los ecuatorianos dijo, terminemos esa negociación y vamos, avancemos en otras negociaciones. Si tienes otras oportunidades, puedes conseguir mejores condiciones, y el gobierno chino consideró que era importante consolidar la relación con nosotros. Nosotros también así lo pensábamos, y finalmente hicimos un acuerdo con el gobierno. Y ha dado resultados importantes. Da resultados, pero cuando tú tienes solamente una opción, entonces estás esclavizado con esa opción, estás dependiendo de esa opción, y eso no es conveniente para ningún país. Vamos a hacer en este momento una breve pausa, televidentes del Ciudadano TV, y vamos a volver en este diálogo con el canciller en la sede de la Cancillería ecuatoriana para hablar de Haití y otros temas que son importantes, sobre todo Haití, porque en la presente semana el presidente de la República visitó ese país y hizo una evaluación de la ayuda que ha entregado el Ecuador y UNASUR a ese devastado país. Enseguida regresamos aquí en el Ciudadano TV. Seguimos en este diálogo con el canciller Ricardo Patiño y hablemos de Haití. Canciller, usted con el presidente de la República estuvieron en Haití en esta semana. ¿Qué sensación le ha dejado de esta visita en el Palacio de Gobierno y también en la sede del Cuerpo de Ingenieros del Ejército? A ver, en primer lugar, constatar que todavía el pueblo haitiano está sufriendo las consecuencias del terremoto. Hay muchísimos edificios que siguen tal cual. O sea, incluso el edificio del Palacio de Gobierno está prácticamente destruido. Hay apenas una pequeña parte que la utiliza el presidente. Eso es muy, muy triste. Sin embargo, nos ratifica nuestro compromiso de solidaridad con un pueblo que ha sido tan golpeado desde mucho tiempo atrás, y especialmente por el terremoto. Y nuestra decisión de ser persistentes, de dar una contribución solidaria a este país en forma permanente, no solamente un momento, mandar unas comiditas, unos alimentos, unas medicinas y retirarlos. De tal manera que por eso incluso UNASUR había decidido en la reunión del 9 de febrero en el Ecuador, acá en Quito, organizar una ayuda de mediano y de largo plazo, lo que nosotros denominamos, una parte de lo que nosotros denominamos la nueva cooperación sur-sur. No ir un momentito y volver, sino quedarnos, por supuesto, mientras el gobierno así lo quiera, y así nos lo ha dicho, pero además de eso, no solamente entregar nuestro apoyo y nuestra solidaridad como UNASUR, sino también decirle al gobierno, al legítimo representante del pueblo haitiano, ¿qué quieren? Nosotros podemos decir, nosotros queremos llevarles semillas, pero el gobierno haitiano pudiera no necesitar esas semillas, claro, pudiera necesitar que arreglemos las acequias, que arreglemos las vías, que
que le demos apoyo en la cuestión eléctrica. El presidente de la República lo dijo, es decir, los $100 millones de UNASUR, luego serán 200 millones más desde el próximo año para la reconstrucción. Pero el futuro de Haití está en los mismos haitianos. Así es. Hay otro tema importante, canciller, la visita que se va a realizar por Japón y Corea. ¿Qué importancia tiene para el Ecuador visitar estas naciones del primer mundo, sobre todo Japón, en estos momentos, luego de que hubo una pequeña fricción diplomática cuando Ecuador tuvo un voto adverso a Japón en el Consejo de Seguridad? Bueno, estos son situaciones que se producen que no deben afectar grandemente las relaciones, no siempre se vota por todos los que quieren que se voten. Sin embargo, la recuperación de esa relación y el fortalecimiento de esa relación para nosotros es muy importante. Japón y Corea son dos tigres asiáticos, denominados como tigres asiáticos, que lograron un desarrollo a partir de la segunda mitad del siglo anterior, con estrategias de desarrollo de las que nosotros tenemos que aprender mucho, no copiar, pero aprender mucho. Y tienen también un desarrollo especialmente tecnológico altísimo. Y nuestra visita fundamentalmente tiene el objetivo de invitarlos a que vengan a nuestro país para poder compartir ese desarrollo tecnológico. Si no necesariamente se va a firmar convenios, se va a tener créditos, o es una visita que va a abrir el campo. Bueno, la idea es de abrirlo básicamente en los temas tecnológicos. Vamos a conocer una ciudad que es una ciudad de tecnología, una ciudad de la ciencia y de la tecnología. Ellos han tenido que desarrollar esto para lograr su desarrollo. Tuvieron que trabajar intensamente en la transferencia tecnológica. Digamos, hicieron lo que se denomina en tecnología la ingeniería al revés. Conocieron los productos y después fueron viendo hacia atrás cómo fue que los construyeron en los países desarrollados de aquel entonces. Y ellos construyeron su propio diseño tecnológico. Y perfeccionando. Y perfeccionaron. Antes, hace 40 años, cuando usted decía algo es hecho en Japón, qué malo, porquería de producto. Ahora usted dice hecho en Japón y dice qué calidad de producto. Nosotros tenemos que aprender de eso y por eso nuestra relación diplomática quiere también aterrizar en el terreno de lo tecnológico y también de las inversiones. Les vamos a invitar a que vengan a invertir en el país. Y con esto queremos dejar de lado una crítica que se ha hecho también en forma irracional y sin ningún fundamento, en el sentido de decir el Ecuador, el gobierno de la Revolución Ciudadana no aprecia o trata de poner a la inversión extranjera de lado, no quiere la inversión extranjera, ¿no? Nosotros, o sea, que no brinda las condiciones. Nosotros queremos la inversión extranjera, nosotros apreciamos la inversión extranjera, pero sí establecemos condiciones para que venga la misma. O sea, no lo podemos decir, abrimos las puertas, las ventanas y todo para que venga en cualquier circunstancia, sin considerar la calidad de vida de los habitantes, sin considerar lo que pasa con sus trabajadores, sin considerar la naturaleza, sin respetar la naturaleza y sin pagar los impuestos. No, si viene así, que no venga. Ya. Pero si viene atendiendo esos requerimientos, pagando a sus trabajadores adecuadamente, cumpliendo con los impuestos, respetando la naturaleza, atendiendo adecuadamente a los clientes o a los usuarios, bienvenida. Y también, si nos permite, una transferencia tecnológica y un desarrollo de las capacidades de lo que se denomina el capital humano o el recurso humano de nuestro país. Por eso nosotros los invitamos en ese sentido y estamos seguros que podemos recibir mucho respaldo también de ellos. En el caso de Corea, vamos a visitar y conocer sus experiencias en lo que tiene que ver con empresas siderúrgicas, con empresas hidroeléctricas. Sí, pero particularmente no olvide que nosotros tenemos en nuestra mente desarrollar este complejo hidrocarburífero en Manabí. Vamos a trabajar en un complejo petroquímico en Manabí y Corea tiene el más alto desarrollo en esa área. Vamos a conocer un complejo petroquímico coreano y vamos a consolidar esa relación que tenemos con ellos para que participen también tanto financiera como técnicamente en nuestros planes de desarrollo. Antes de entrar en el tema final de Colombia, quisiera que nos hable también de su gira por Medio Oriente, que va a ser en unos días más. Sí, aproximadamente el 25-26 de septiembre vamos a visitar Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Siria y Líbano,
y también para abrir otros frentes de relaciones diplomáticas y financieras y comerciales con otra región del mundo a la que prácticamente nosotros habíamos, como gobierno, el gobierno ecuatoriano de los últimos tiempos había simplemente olvidado. Esto se confirma que Ecuador está abriendo y buscando relaciones y nexos comerciales con todos los países del mundo, con diversos países. Así es. En cualquier lugar que sea. Como debe ser, esa debe ser la responsabilidad de un gobierno. El gobierno no puede quedarse, centrarse, cerrar los ojos al mundo y simplemente por razones ideológicas solamente ver a una parte. Nosotros hemos dicho, América Latina es nuestra prioridad, son nuestros hermanos, son nuestros vecinos, es nuestra raza, es nuestra vinculación histórica y por eso le damos tanta importancia, pero tampoco podemos quedarnos acá. Y algo que es fundamental decirlo, no estamos desarrollando relaciones ideologizadas, como también en algunos momentos se ha criticado, ¿no? Nosotros no podemos decir que tenemos, digamos, una coincidencia ideológica en términos incluso de tipo de gobierno con el Medio Oriente, pero sí hay algunos principios de la relación internacional con los que podemos coincidir. Que son fundamentales también el respeto y la soberanía, sobre todo. Ahora, canciller, finalmente, lo de Colombia cada vez más cerca, la reanudación plena de las relaciones con ese país, o todavía existen algunos temas sensibles que se discutirán en el mes de octubre y que deberán resolverse para un establecimiento pleno. Nosotros tenemos confianza en que vayamos avanzando prontamente al restablecimiento completo o pleno de las relaciones con Colombia. Por los mensajes que hemos recibido del nuevo gobierno del señor Santos y de sus representantes, de la canciller María Ángela Holguín, que han sido mensajes muy positivos. ¿Ya? La entrega de la información de las computadoras de Reyes, a pesar de que requieren todavía más precisión, el ofrecimiento de darnos la información sobre el ataque de Angostura, la decisión de la ministra con quien nos acabamos de reunir la semana pasada en Ipiales de hacer efectivamente una comisión especial para el tema de desplazados y refugiados, sobre lo cual habíamos hablado muchísimo antes y nunca se había concretado, ahora se ha concretado Colombia, eso. Y ACNUR. Así, y el sistema de Naciones Unidas, en donde están ACNUR también, ya esta es una decisión. La decisión también, aunque todavía no se concreta esto, de tener una mayor presencia en la frontera. Estos elementos son muy importantes porque revelan la decisión del gobierno de Colombia de superar los problemas que hemos tenido anteriormente y esperamos que si eso se va concretando, no queremos tampoco ir corriendo y cometer errores, por eso queremos ir paso a paso. Pero tampoco seguir dilatando. No, por supuesto, ir paso a paso para restablecer la confianza perdida o rota en marzo del 2008, tiene que recuperarse y tiene que irse logrando con ejemplos concretos, con acciones concretas, con decisiones concretas. Y eso lo estamos sintiendo actualmente el gobierno de Colombia, esperamos que eso se consolide para que tomemos una decisión conjunta del restablecimiento pleno de las relaciones y del nombramiento de nuestros embajadores. Pero también hay que decir algo, esa relación tiene que irse consolidando en la sociedad. Por eso cuando estuvimos en Ipiales trabajamos algunos otros temas, la ampliación del puente de Rumichaca, el desarrollo de un proyecto geotérmico en el volcán Chiles, el trabajo conjunto de los gobiernos locales para mejorar también el desplazamiento de mercaderías y de personas en los territorios, el funcionamiento de los centros de atención de la frontera, tantos aspectos importantes de nuestra relación que se tienen que ir consolidando en la propia frontera y en la relación en general entre Colombia y Ecuador, que nos permita que el restablecimiento diplomático no sea solamente eso, sino que se consolide esta relación que nunca se debió haber perdido entre nuestros países, que desafortunadamente se perdió por el ataque de Angostura, o se limitó, se suspendió momentáneamente en términos históricos, y que tenemos que recuperarlo. Nuestra relación con Colombia, con Perú, con Chile, con todos los países, tiene que ser una relación de amistad profunda, de amistad ciudadana y también de nuestros gobiernos, y nosotros tenemos que consolidarla, así como lo hacemos con todo el mundo, pero primero
en la casa, primero con nuestros vecinos. Canciller, muy gentil por recibirnos en su casa, en el Palacio de Najas. En la casa del pueblo ecuatoriano, no es la mía. Y por hacer esta evaluación importante y fundamental para entender el trabajo que está realizando la Cancillería. Gracias a usted, gracias por venir, siempre bienvenido a la Cancillería ecuatoriana. Muy gentil, muy amable al canciller Ricardo Patiño por darnos estos minutos para dialogar sobre temas importantes que tienen que ver con la relación del Ecuador con las demás naciones. Vamos a hacer una pausa en el Ciudadano TV y continuaremos con más información. El pasado 26 de agosto, Ipiales fue sede del segundo encuentro entre los cancilleres de Ecuador, Ricardo Patiño, y Colombia, María Ángela Holguín. Esta reunión es trascendental dentro del restablecimiento total de las relaciones diplomáticas entre los dos países, gravemente afectadas por el ataque del ejército colombiano a territorio ecuatoriano en marzo del 2008. Tras el encuentro binacional, los gobiernos de Colombia y Ecuador acordaron que en octubre se reunirá la comisión sobre los temas sensibles, en el proceso de restablecimiento de la relación bilateral entre ambos países. Esta reunión de los comités de la Comisión de Consideraciones Sensibles se realizará en el Ecuador en el mes de octubre de este año, esto es, en muy pocas semanas. Los acuerdos fueron anunciados por los cancilleres de Colombia, María Ángela Holguín, y Ecuador, Ricardo Patiño, al término de una reunión de varias horas que mantuvieron en la frontera común, donde además informaron sobre la creación de una nueva comisión integrada por ministros del área social de ambos países para trabajar en mejorar la situación de los refugiados colombianos en Ecuador, que según datos oficiales superan los 50.000. Para nosotros es de gran importancia para estudiar y hacer un plan para toda la problemática de nuestros hermanos colombianos refugiados en el Ecuador. La canciller ratificó el compromiso del gobierno de Santos que asumió el pasado 7 de agosto para que la relación con Ecuador se restablezca completamente. Debemos unir los esfuerzos para mejorar la situación social, la situación de infraestructura, la situación de seguridad de nuestros pueblos, hará que vayamos caminando más rápidamente a ese restablecimiento de la relación. El encuentro también fue el marco para la firma de un acuerdo de venta de energía por parte de Colombia a Ecuador, a través del cual se garantiza el suministro de este recurso para nuestro país de forma permanente. El segundo acuerdo al que hemos llegado, y lo hacemos realmente con todo el gusto, con todo el compromiso y con toda la cooperación que hemos tenido con el gobierno ecuatoriano, es la suscripción de un acuerdo para la venta de energía de Colombia a Ecuador cuando el hermano país lo requiera. Además, se impulsa un proyecto geotérmico Chiles, el cual permitirá generar energía térmica en la zona de frontera. Según datos del Ministerio de Electricidad, las negociaciones con Colombia para dar inicio a este proyecto se iniciaron el 20 de julio de 2010, cuando esta cartera de Estado remitió el requerimiento del acuerdo binacional a Colombia. Entre los principales acuerdos a los que se llegó tras el encuentro binacional que mantuvieron los cancilleres de Ecuador y Colombia está la ampliación del puente internacional de Rumichaca. En los próximos 3 meses se realizará los estudios de factibilidad y de inversión del mismo a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas por parte de Ecuador y de Infraestructura de Colombia. El puente internacional de Rumichaca es el principal paso entre las naciones de Colombia y Ecuador. A través de este se ha fortalecido el intercambio comercial entre los dos países, lo que ha hecho de este puente la principal arteria por donde circula la mayor parte de los productos que impulsan la actividad económica de la frontera colombo-ecuatoriana. Hemos resuelto también conformar un comité técnico binacional de alto nivel con las autoridades aduaneras, migratorias, fitosanitarias, de control sanitario y de transporte, para que en noviembre en la ciudad de Quito puedan definir la unificación de las operaciones para el flujo de personas y mercancías en concordancia con estudios de factibilidad que están realizándose. Sus usuarios dicen sentirse satisfechos por la decisión de ampliación del mismo, pues su principal queja son las largas filas de tránsito que se forman en el día.
Sí, a nosotros sí nos beneficia este puente, pero siempre y cuando haya otra vía de descongestionamiento en la ciudad de Ipiales, o sea, en el lado colombiano, porque de nada nos serviría a nosotros tener otro puente si no hay una vía de descongestionamiento. Esta infraestructura permitirá dinamizar el tránsito de personas, vehículos y mercancías por el paso de frontera entre Tulcán e Ipiales, con la instalación de sistemas integrados de control fronterizo. Bueno, en sí la ampliación del puente tiene muchos beneficios tanto para la zona como para todo el Ecuador. Me imagino también que es muy beneficioso también para el departamento de Nariño y para toda la República de Colombia. Se estima que aproximadamente 4.000 personas circulan diariamente por Rumichaca. En este grupo están considerados usuarios frecuentes y turistas. En Ipiales, con imágenes de Ángel Zulca y Emilio Sánchez, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. En Esmeraldas se amplían los proyectos de turismo comunitario y los habitantes del cantón Río Verde decidieron fortalecer su población como un gran atractivo. El Ciudadano TV, a su paso por la provincia verde, visitó este cantón. Veamos qué ofrece. Río Verde está ubicado en la provincia de Esmeraldas. En él residen más de 30.000 habitantes cuya actividad económica es la pesca, la agricultura y el turismo. En los últimos meses, esta ciudad se ha convertido en el ejemplo de muchas otras de la provincia, pues aquí se están desarrollando proyectos de turismo comunitario. A 20 minutos de la zona poblada se encuentra el recinto de Vuelta Larga, donde 11 familias han decidido criar cangrejos como una fuente económica. Este proyecto nació gracias al municipio de Río Verde, Proderena, el FE y la Unión Europea, y nació hace un año. Los cangrejos son alimentados con maíz molido, zanahoria y arroz. Según las impulsadoras de este proyecto, este crustáceo pasa por un proceso de limpieza interna, lo que garantiza que su sabor sea diferente. Estamos creciendo como organización, hemos salido aprobado en otro proyecto que nos está apoyando ahorita el PPD y la FAO, donde vamos a hacer nuestros propios cochiqueros engordaderos de cangrejo, porque los que están aquí son prestados. Después de 8 o 10 días de haberle alimentado al cangrejo, está listo para la cocción. El mismo que lo acompañan de un delicioso plato de ceviche de camarón y de una salsa de coco. De ahí el nombre de este tradicional plato, el cevicangre. Que se lava, se pone a precocinar. Luego que está precocinado, se bota esa agua, una agua negra que bota, y de ahí se le lava vuelta y se le echa el coco, la leche del coco. Al momento, un morador del sector ha construido una cabaña familiar donde usted podrá alojarse para el siguiente día partir en un viaje en lancha y disfrutar del avistamiento de las ballenas jorobadas. En Esmeraldas, con imágenes de Rodrigo Sandoval y Santiago Armas, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Están a su disposición nuestras páginas electrónicas www.presidencia.gov.es, elciudadano.gov.es, andes.info.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Hacemos nuestro último corte, pero siga con nosotros. Esto es El Ciudadano TV. El presidente de la República supervisó esta semana los avances en la construcción del nuevo aeropuerto de Quito, que se ejecuta en Tababela, al nororiente de la ciudad. La Contraloría General del Estado hizo un examen al contrato original de esta obra y determinó que existía un sobreprecio de más de 100 millones de dólares, por lo cual se inició un proceso de renegociación bajo la mirada del Ejecutivo, que duró cerca de un año. La firma de una alianza estratégica entre la Alcaldía Metropolitana de Quito y Quipor, concesionaria de la terminal aérea, permitió que los trabajos continúen. El proyecto del nuevo aeropuerto está ubicado al nororiente de la capital, en la plataforma de Caraburo, cerca de Tababela, parroquia rural que se encuentra a 28 kilómetros de la capital. Esta monumental obra contará con la infraestructura necesaria para el desarrollo comercial y turístico de la ciudad y del país. Tenemos que seguir avanzando. Las capacidades, las potencialidades, la riqueza de nuestro país es tan grande que puede permitir que el turismo se constituya en uno de los principales pilares del desarrollo futuro del Ecuador. La pista está ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar,
a diferencia del Mariscal Sucre, que se encuentra a 2.800. Tendrá una longitud de 4.100 metros. La construcción del edificio cuenta con todos los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, lo que le hace segura para la navegación aeroespacial. La importancia que tiene para los quiteños y ecuatorianos el nuevo aeropuerto, que permitirá aprovechar un nivel superior el enorme potencial turístico del país y consolidar a Quito como el mayor puerto de exportación del área del Ecuador. La plataforma de aterrizaje tiene un avance del 50%. Esta parte de la construcción empezó el 22 de julio de 2009. En la actualidad se está trabajando en las calles de rodaje y plataformas de la nueva terminal aérea. Bajo principios de honradez, de transparencia, de articulación, de respeto absoluto de cada una de las instancias, hemos logrado lo que parecía imposible. Hemos logrado que se haga el aeropuerto, eso es clave, que se haga. 2, con una relación justa para las partes y particularmente para el sector público, para los ciudadanos y ciudadanas. Y 3, hemos adecuado el complejísimo proceso contractual al nuevo marco constitucional. El 23 de agosto, el presidente de la República, Rafael Correa, fue testigo de honor de la firma del Tratado de Protección de Inversiones, que se refiere al consentimiento del Estado ecuatoriano para la continuación del proyecto del nuevo aeropuerto de Quito, en los términos aprobados en el Acuerdo de Alianza Estratégica para el nuevo terminal de Tababela. La firma de este documento la realizaron el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, como representante del Gobierno Nacional, y Philippe Baril, presidente de Equipor. Se ha recuperado un proyecto de una entrada fundamental, una puerta de entrada para nuestro país, pero una puerta de entrada que ahora que establece condiciones para su desarrollo, respetando los intereses del Estado ecuatoriano y de la sociedad ecuatoriana. Con cámaras de Ángel Zulca y Eduardo Santillán, Javier Benalcázar, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Les recordamos que usted puede ver la retransmisión de este programa a través de la señal de CN Plus Canal 3 a las 14:30 y 19 horas. También por Teleandina a las 11 de la noche. Buen inicio de semana para todos. No se pierda El Ciudadano TV en 7 días. Pásela bien.